se va a dictar se titula Práctica Avanzada de Cuidado Enfermero en la Asistencia Ventricular ECMO, que va a estar a cargo del magíster Miguel Ángel Albino. Él es de Perú, es especialista en cuidados intensivos y cuidado cardiovascular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene maestría de gestión y servicios en salud de la UNAC, enfermero asistencial de la UCI quirúrgica del Instituto Nacional Cardiovascular INCORE Salud, miembro del equipo de ECMO, asistencia circulatoria mecánica y trasplante cardíaco del INCOR, docente universitario de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Asociación Peruana de Enfermeras Intensivistas, ASOPEIN. Le damos una calurosa bienvenida, magíster, y puede comenzar con su ponencia. Muy buenas tardes. Agradecerle por la invitación y felicitarlos a todo el personal de la UCI Segundo C por un aniversario más y a todas las amistades, colegas que están en esa área trabajando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre ECMO. Es un tema que en los últimos 10 años ha ido en aumento. Cada vez más en la actualidad hay centros hospitalarios que han ido incrementando sus conocimientos en el manejo de esta terapia, tanto hospitales de salud, actualmente también hospital de MINSA, clínicas privadas. Entonces estamos formando cada vez más, está formando equipos de profesionales de enfermería y médicos en el manejo de estos dispositivos. Cuando hablamos de soporte, cuando hablamos de soporte circulatorio mecánico, está indicado básicamente en aquellos pacientes con shock cardiogénico por falla cardíaca aguda o falla cardíaca avanzada de manera descompensada. Estos dispositivos van a brindar un soporte cardiocirculatorio para evitar el daño multiorgánico, llega a evitar que el paciente ingrese a una disfunción multiorgánica, brindando un adecuado transporte de oxígeno hacia los tejidos para favorecer su consumo y de esta manera evitar el estado de shock por hipoxia a nivel celular, disminuyendo también el consumo de oxígeno hacia el miocardio y facilitando, dándole un tiempo de recuperación a la función ventricular para conseguir de esta manera la recuperación de la función cardíaca o de la función respiratoria. Asimismo, estos dispositivos nos sirven como un puente para implantar otro dispositivo de asistencia de larga duración o someterlo de manera definitiva a un trasplante cardíaco. En la actualidad, los dispositivos que venimos utilizando en el mundo y también en el Perú, hay dispositivos de corta duración en cuanto al tiempo de uso, de intermedia duración de 15 a 30 días y de larga duración mayor de 30 días. Estos dispositivos nos permiten establecer, de acuerdo al flujo, se dividen en flujo pulsátil y de flujo continuo. Lo que más tenemos son los de flujo continuo. Y de acuerdo a la cámara que van a asistir a nivel cardíaco, pueden asistir hacia el lado derecho, al VD, o al ventrículo izquierdo, o asistir a ambos ventrículos cuando el paciente está en una disfunción biventricular. Y de acuerdo al tipo de implante, puede ser de tipo percutáneo o de tipo quirúrgico, y de acuerdo a su ubicación, estos dispositivos, pues intracorpóreo, extracorpóreo, y acá el ECMO venoarterial se clasifica dentro de dispositivos de corta duración, pero que por la experiencia también lo hemos utilizado hasta en una duración intermedia de 15 a 30 días, hasta someterlo a otro dispositivo de intermedia duración como un CentriMas, y es un dispositivo de flujo continuo, centrífugo, y que es utilizado o canulado de manera percutánea o quirúrgica, y es un dispositivo extracorpóreo. Ahora, el ECMO es un dispositivo mecánico de soporte circulatorio extracorpóreo que va a sustituir parcialmente la función cardíaca o la función pulmonar. De esta manera va a mejorar la oxigenación y la perfusión tisular sistémica, es decir, mejorando el transporte de oxígeno a través de una membrana oxigenatoria y una bomba centrífuga. Son uno de los dos elementos principales del ECMO. Este es el ECMO venoarterial, el que da un soporte circulatorio como terapia de avanzada en asistencia ventricular. Permite drenar la sangre a través de una cánula que está colocado por acceso venoso, en este caso femoral en la imagen, que va hacia la aurícula derecha y permite drenar a través de una bomba centrífuga, ejerciendo una presión negativa y derivarla hacia una membrana oxigenatoria
donde se va a realizar intercambio de gases y va a enviar, recibiendo la sangre desoxigenada, transformando la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica, es decir, hacia el lado arterial. De esta manera, con un flujo programado, va a mejorar el gasto cardíaco, pues el gasto cardíaco que se ha encontrado disminuido en estos pacientes en shock cardiogénico, en falla cardíaca, mejorando el flujo a la circulación sistémica. Como le mencionaba, dos elementos importantes por el cual el ECMO va a funcionar. Es una bomba mecánica centrífuga que actúa por levitación y va a generar una presión negativa para extraer la sangre del cuerpo y la va a regresar hacia un flujo determinado en forma a presión positiva hacia el paciente. Esta bomba, esta bomba centrífuga va a permitir generar unas revoluciones y estas revoluciones va a permitir generar un flujo determinado en los pacientes, permitiendo que se genere un flujo sanguíneo hasta 8 litros. Y esto va a estar en relación a la superficie corporal del paciente, ¿no? De acuerdo a la superficie corporal, podemos manejar como en la imagen 4.5 litros, de acuerdo a la superficie del paciente, permitiendo de esta manera mejorar y tener un flujo arterial o un gasto cardíaco artificial, ¿no? Entonces tenemos un flujo que puede ir de 4.5 a 4.6 y está determinado por la superficie corporal. Otro elemento importante es la membrana oxigenatoria, o el oxigenado de membrana, que representaría al pulmón artificial, que es un dispositivo donde se va a realizar el intercambio de gases, que va a recibir dos gases, tanto oxígeno como aire, y donde va a favorecer la oxigenación de la sangre y transformar esa sangre desoxigenada en sangre oxigenada y retornarla hacia el paciente. Estos dispositivos son compuestos artificiales revestidos por un compuesto de polipentene revestido de heparina que son impermeables a plasma que permite el intercambio de gases por diferencial de presiones, ¿no? Son dispositivos que pueden durar de 15 a 20 días, dependiendo la marca, dependiendo de la fabricación, pero su tiempo de duración oscila aproximadamente entre 15 días con un buen cuidado. Tenemos un paciente en veno arterial periférico, o para conocer el dispositivo. Voy a seguir avanzando, parece que era un video que les queríamos mostrar. Este, ok. Vamos a seguir avanzando, entonces, en la siguiente imagen se lo voy a explicar. ¿Cuáles son los efectos hemodinámicos del ECMO como soporte circulatorio en comparación con otros dispositivos? En el hemoveno arterial lo que va a permitir, es- brinda una bomba centrífuga, va a permitir mejorar el gasto cardíaco. De esta manera va a mejorar el gasto cardíaco, incrementando el gasto cardíaco en los pacientes en shock cardiogénico, va a mejorar y disminuir la poscarga, disminuye el vaciamiento de la cámara de izquierdas, disminuye el trabajo cardíaco, incrementa la presión sistólica, mejora la oxigenación, puede tener complicaciones como el síndrome de Arlequín. Para utilizar este dispositivo tenemos que utilizar heparina para evitar la anticoagulación de la sangre, que se forme trombos en el sistema. Tiene alto riesgo de producir isquemia en envero inferior canulado, asimismo tiene grandes complicaciones como sangrado, que es una de las mayores complicaciones, o hemólisis. Está restringido en mínima posibilidad movilizar al paciente, es algo que se da con mucho cuidado para aquellos procedimientos o procedimientos necesarios solamente, en donde tenemos que trasladar a los pacientes hacia otra área, sea para cateterismo cardíaco o sea para una tomografía. ¿Cuáles son las indicaciones del ECMO? Tenemos que en la actualidad, de acuerdo a los consensos, en pacientes con shock cardiogénico, postinfarto de miocardio, en pacientes con miocarditis fulminante, miocardiopatía descompensada, cardiotomía, ¿no? Son los pacientes que tenemos en la institución por cirugía cardíaca que hacen curso con estado de shock, de difícil destete del SEC, pacientes que cursan con fallo primario del injerto, de trasplante cardíaco o trasplante pulmonar,
pacientes con tromboembolismo pulmonar con disfunción del BD, embolia líquido amniótico en los pacientes neonatales, pacientes que cursan con difusión perioperatoria en los pacientes con indicación de trasplante pulmonar. Pacientes con insuficiencia respiratoria, por estrés respiratorio, trauma de tórax, estatus asmáticos, fístula bronquiopleural, para someter a los pacientes como asistencia para procedimientos quirúrgicos, cirugía traqueal, grandes tumores torácicos, obstrucción de la vía aérea, reparación de hernia diafragmática, es decir, procedimientos de alto riesgo a nivel torácico, para pacientes también para mantener la perfusión de órganos posiblemente potenciales donantes, para intervenciones percutarias o intervenciones de hemodinamia de alto riesgo, como lesiones de tronco, para pacientes con miocardiopatía asociada a sepsis, intoxicaciones reversibles, o aquellos pacientes que cursan con parada cardíaca presenciada y que sean potencialmente reversibles, o pacientes con hipotermia grave accidental. Teniendo algunos criterios clínicos hemodinámicos, pacientes que ingresan bajo esta condición, aparte de la indicación, de indicación médica o la causa que lo ha llevado a la falla cardíaca, que están con soporte inotrópicos a dosis altas de dos vasopresores o vasopresores más inotrópicos, que están con balón de contrapulsación, que a pesar de eso están con la presión sistólica menos de 90, que están hipoperfundidos, que están con una media menos de 60, que están con una sobrecarga de precarga también incrementada, que están cursando con oliguria. Si le hacemos el monitoreo hemodinámico, está con un índice cardíaco disminuido, lactato elevado, las resistencias también elevadas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hay contraindicaciones absolutas en donde sí no es necesario colocarle porque el beneficio que vamos a obtener en estos pacientes no va a ser mayor en aquellos pacientes con enfermedad crónica terminal, con neoplasia maligna activa, con daño neurológico irreversible, con un sepsis, con fracaso multiorgánico, pacientes que cursen con insuficiencia aórtica grave, en los casos que van a ir a ECMO arterial, pacientes con disección aórtica no corregida, contraindicaciones relativas. La edad es una contraindicación en la actualidad relativa y la edad en relación con la utilización de ECMO es controversial, dependiendo, va a depender de la situación funcional del paciente, ¿no? Así como los resultados de cada centro o la experiencia de cada centro. Antiguamente, pacientes con 65, por encima de 65 años era una contraindicación absoluta, pero hay pacientes de 65, 70 años con una capacidad funcional y también va a depender de la experiencia de los centros que colocan ECMO. Asimismo, la obesidad, no existe una contraindicación absoluta respecto al implante de los pacientes, aunque su manejo puede ser un poco más complejo y también va a depender de la experiencia del equipo. También aquellos pacientes que tienen contraindicaciones para iniciar anticoagulación con heparina o que cursen con una arteriopatía periférica en los casos de veno arterial o se solicite colocar una canulación periférica. Dentro de las recomendaciones actuales dice que la decisión del implante del hemo debe tomarse dentro de un equipo multidisciplinar, ¿no? Tanto el equipo de intensivistas, el equipo de cardiovasculares, de cardiólogos, los que van a implantar y los que van a manejar. Se recomienda asimismo que el manejo de estos dispositivos debe ser en centro de referencia con experiencia en uso y con capacidad para resolver problemas derivados del mismo. Esto es importante, ¿no? Se debe manejar pacientes con hemo en centros donde tenga capacidad, primero, de experiencia, un equipo con múltiple experiencia en manejo de estos pacientes, y que tenga para capacidad de resolver problemas derivados. Es decir, que pueda sangrar y pueda tener un sangrado masivo y que tenga un gran banco de sangre con capacidad suficiente para reponer componentes. O el paciente tenga que entrar a medianoche, una madrugada, a revisión de hemostasia y tenga el equipo quirúrgico cardiovascular a esas horas en sala de operaciones y tenga la perfusionista presente. Entonces, todo el equipo debe estar completo. Asimismo, primero, antes de colocar ECMO, se debe establecer que el paciente no curse con un fracaso multiorgánico, o sea, que no esté con disfunción multiorgánica. Asimismo, para la monitorización se recomienda el tratamiento óptimo en shock cardiogénico, la indicación es utilizar catéter de arteria pulmonar, es decir, utilizar Swan gas y la ecocardiografía. Y está contraindicado a aquellos pacientes en donde no tiene indicación de recuperación orgánica, en donde no se debe implantar. Es decir, no se puede dudar, es decir, en este paciente puede mejorar, no puede mejorar, no. Si está en difusión multiorgánica y no hay capacidad de recuperación, no se debe colocar a estos pacientes. Entonces, en la actualidad, en el manejo cardiogénico, está como soporte cardíaco parcial, sea por disfunción del VD, o sea por disfunción del VI, o sea por asistencia ventricular,
Y cuando hay un fracaso cardiopulmonar, tanto en asistencia biventricular, el ECMO veno arterial está recomendado. Es lo que recomiendan las guías en la actualidad. Y es lo que todos los centros se deben manejar, que manejamos pacientes de shock cardiogénico en SCAI-C, en SCAI-D, ya desde las guías actuales, recomienda que todo paciente que se encuentre en un SCAI-C, shock cardiogénico SCAI-C, ya se debe colocar ECMO veno arterial. Entonces, con la finalidad de que no entre una difusión multiorgánica. En la actualidad los equipos han ido incrementando, cada vez más apoyo de las empresas privadas, han ingresado múltiples equipos. Estos son los equipos con que tenemos experiencia en el manejo de pacientes con ECMO. La técnica de canulación va de la central periférica híbrida. Dentro de la canulación más recomendada y la que menos complicaciones tiene es la canulación periférica, tiene menos complicaciones, menos riesgo de sangrado, es de fácil colocación y se puede colocar en la misma unidad del paciente. Solamente vamos a canulación híbrida o canulación central cuando existe una éstasis. Iniciamos con una canulación periférica y existe una éstasis en el ventrículo izquierdo y se necesita canular para hacer un puente, un venting, para poder drenar la sangre que se quede en la cavidad del lado izquierdo. Igual las recomendaciones actuales, se recomienda que la canulación central en shock postcardiotomía con posibilidad de separación en la máquina de circulación extracorpórea, se recomienda una canulación central. Ahora, el acceso preferible y recomendado de lesión es el acceso femoral, sea vena o sea arteria femoral, por su rápida accesibilidad y la rapidez de poder canular. Asimismo, el implante de arteria subclavia tiene que ser directamente a través de un injerto vascular, un injerto de Dacron, con la finalidad de que aquellos pacientes que no son aptos para canulación de vasos femorales. Asimismo, se recomienda en canulación periférica hacer una canulación arterial adicional para mantener la perfusión de la extremidad canulada, es decir, utilizar un introductor de 7-8 French para canular la arteria superficial y poder mantener la perfusión del órgano canulado. Y se recomienda utilizar antes de la canulación, hacer una ecografía vascular, tanto en los vasos venosos y arterial, para poder decidir y tener un buen acceso hacia los vasos que se han elegido. En la actualidad, dentro de la experiencia, hasta el último reporte del año pasado, hemos tenido 105 pacientes, de los cuales 63 adultos, 28 pediátricos, 10 neonatales, con una vía de supervivencia del 51%. Nuestra indicación en gran porcentaje es shock postcardiotomía como puente a recuperación. Esa es la experiencia que tenemos nosotros como centro de implante de ECMO. ¿No? El mayor de los casos va como puente a recuperación y menos casos como puente a trasplante cardíaco cuando los pacientes se han descompensado. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que tener? Esta es la unidad postquirúrgico. Manejamos a los pacientes que están con dispositivos de corta duración como ECMO o dispositivos de intermedia duración o de larga duración de Centrimás que están en lista de trasplante o como puente de recuperación o como puente a trasplante cardíaco. Una de las consideraciones que tenemos que tener en los pacientes es el monitoreo hemodinámico. Y acá el monitoreo hemodinámico parte de la programación inicial que tenemos que tener en el sistema, por lo cual debemos tener un índice o lo que hacemos es tener un gasto artificial en el sistema, en la consola, para mantener un índice de 2.2 a 2.5 litros por minuto. Entonces sacamos la superficie corporal del paciente y lo multiplicamos por 2.5 que iniciamos para mantener el gasto ideal en estos pacientes, que en promedio va por encima de 4 litros por minuto y con un índice por encima de 2.2. Hay que tener en cuenta que el flujo o la onda arterial cambia. Acá tenemos una onda casi plana, no hay apertura, no se observa mucho la apertura de la válvula aórtica y tampoco podemos tener onda de pulsosimetría. Esto es lo que pasa en los pacientes que se encuentran en shock cardiogénico, donde mantenemos un flujo continuo y nosotros solamente nos vamos a guiar de la presión arterial media en estos pacientes. Es importante normalizar la presión media entre 65 y 80, disminuir las presiones de hipertensión pulmonar y tener una adecuada precarga tanto derecha como izquierda, lo que va a permitir una buena descarga del lado derecho. Dentro de la monitoreo
consola que tenemos que tener en cuenta son las variables hemodinámicas del propio sistema, que son los flujos que vamos a manejar, en este caso 4.5 litros por minuto, las revoluciones que nosotros se va a programar para obtener el flujo ideal en estos pacientes, así mismo como el monitoreo de las presiones que vamos a tener tanto en la zona 1, zona 2, zona 3 o en la presión transmembrana o la presión delta, así mismo como otras variables que nos da la consola como la saturación venosa, la hemoglobina, el hematocrito, la temperatura que vamos a tener en los pacientes. Esto es lo que vamos a ir monitorizando dentro de la consola. Va a depender independiente del tipo de la consola que manejemos, todo tiene el mismo flujo, las revoluciones y presiones en el sistema. El monitoreo de flujo y las revoluciones guarda relación directa, aunque si ante una complicación como caída de flujo, tenemos que identificar rápidamente y verificar cuáles han sido las causas. Dentro de las causas más frecuentes tenemos la disminución de la precarga, como una hipovolemia, como sangrado, formación de trombos en la cánula, o como una precarga incrementada, una poscarga incrementada por incremento de la presión arterial o trombos en el sistema de retorno, ¿no? Podemos observar acá una hipovolemia, un incremento de presión con acoplamiento de la cánula de retorno en la zona 1 o como sangrado que cursa con hipovolemia en estos pacientes, ¿no? Y la otra variable importante es el monitoreo de presiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá hay tres zonas de presión que manejamos, la zona 1 que es la zona de drenaje, en donde se puede incrementar por acomodamiento de las cánulas, o una zona 2 que está entre la bomba centrífuga y el oxigenador, que también se puede incrementar las causas más frecuentes, trombos en el sistema del oxigenador, o en la zona 3 que es la zona de retorno, ya la sangre se ha transformado en sangre oxigenada, y donde se puede incrementar por incremento de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, es importante dentro de la programación de alarmas que nosotros hagamos, es poner datos por encima, límites superiores, límites inferiores, para poder detectar rápidamente algunos cambios o variaciones de presión, como en este caso incremento de la presión de la zona 1, que es una presión negativa, y que está relacionado con la caída de flujo. Una de las primeras causas es disminución del volumen o estado de hipovolemia. Y existen algoritmos que nos permiten identificar cuáles son los causales por el cual puede haber disminución de las presiones en los casos de hipovolemia, en los casos de fallo del oxigenador o en los casos de alguna obstrucción de las cánulas. Otro punto importante es el manejo de las arritmias que tenemos que hacer en estos pacientes. Cuando los pacientes ya están en soporte ventricular, como en este caso en el movimiento arterial, el paciente está cursando con FB, pero si se dan cuenta, no hay repercusión en la parte mecánica. El problema es eléctrico. Ya en la parte mecánica no hay alteración, porque el paciente está sometido a un soporte extracorpóreo. Y la presión media se mantiene en 67, no hay ningún problema. En este caso, el manejo de los pacientes de arritmias supraventriculares o ventriculares no es igual, ¿no?, dentro de los pacientes que no están con soporte circulatorio. Entonces, no hay ningún problema porque la parte eléctrica no va a desencadenar en un problema mecánico. Así que tomamos nuestro tiempo, buscamos los factores causales y corregimos la causa que lo haya podido llevar al caso. No damos masajes cardíacos en ese momento porque podemos mover las cánulas o desplazar. Otra de las complicaciones es que los pacientes pueden hacer problemas neurológicos, puede derivar trombos en circulación cerebral, pueden cursar con déficit isquémico por la utilización de heparina. Entonces es importante monitorizar la simetría cerebral y reconocer aquellos cambios que puedan haber, como el caso de hipotensión, disminución de la simetría cerebral, inmediatamente bajar al paciente a tomografía para descartar algún problema. Y si fuera así, en el caso presentado un deseo hemorrágico, suspender inmediatamente la heparina y colocar las medidas de neuroprotección. En la parte oxigenatoria, estos pacientes están con ventilación mecánica protectiva, ultraprotectiva. Nuestros parámetros objetivos o los del intercambio de gases están en relación con el blender, con lo que se va a manejar en el circuito del ECMO, pero siempre manejando objetivos oxigenatorios con un P2 por encima de 100, un PCO2 entre 35 y 40, una saturación por encima de 95. Asimismo, como todas las medidas de manejo de la vía aérea, de protocolo de neumonía cero, control gasométrico, radiológico, de CRC de unificación activa, y establecer si no hay compromiso o se ha compensado ya la parte oxigenatoria y se han establecido los criterios de este de extubación, extubar al paciente para tenerlo en hemovigilia, es decir, el paciente puede continuar con el ECMO, con soporte cardíaco, con un pulmón sano, pero despierto, ¿no? O a las regulaciones en cuanto al CO2, está en relación con los cambios de flujo de los litros que le vamos a dar, un flujo de cambio, utilizamos el PCO2 del paciente por gasometría, multiplicado por el flujo de aire que tenemos en ese momento, dividido sobre el CO2 deseado para regular el CO2.
De la misma manera, regulamos el FiO2 de acuerdo a esta formulación para mantener un PO2 ideal por encima de 90. De ser necesario, se le puede dar soporte no invasivo, soporte de cánula de alto flujo con óxido nítrico para mantener la oximetría o los parámetros oximétricos normales. Dentro de la canulación o de los cuidados de enfermedad es importante que la zona de inserción es una zona de alto riesgo, más cuando es canulación femoral, donde puede haber una bacteremia, de tal manera que tenemos que curar todas las cánulas con fluorescina al 2%, puede ser una curación diaria en los primeros días, y si hay una zona que no hay secreciones, podemos ir a ampliar la curación hasta 72 horas, ¿no? Es importante monitorizar la zona, verificar que no haya secreciones, monitorizar también con los cambios de leucocitos en los hemogramas y de ser necesario cultivar esa zona, ¿no? La zona de abordaje femoral es una zona que se puede contaminar rápidamente. Es importante la curación, es importante la monitorización y la cultivación cuando hay secreciones, en su caso secreción purulenta, que puede contaminarse por la misma zona de flexura. El miembro inferior canulado es un miembro inferior de alto riesgo de trombosis, por eso que es importante valorar la perfusión, de ser necesario a veces utilizar pulsosimetría que nos pueden medir la simetría de pulso o utilizar el NIRS a nivel de la extremidad que nos permite valorar la perfusión del miembro inferior canulado. De tal manera que la perfusión en estos miembros canulados se mantenga permeable, es importante verificar que el perfusor, el introductor distal que sea canulado en la arteria superficial, siempre esté permeable. No hay situaciones que a veces se acoda, se puede doblar o se puede trombosar, por eso que es importante verificar durante el turno que esté permeable, o en todo caso, si hubiera alguna obstrucción, inmediatamente se debe someter al paciente para cambio, para revisión y cambio del introductor. Y dentro del circuito es importante monitorizar el circuito porque este circuito cruza con alto riesgo de formar fibrina. Tengamos en cuenta que el hemo cuando entra en contacto con la sangre ocurre cuatro elementos importantes. Uno, la coagulación, inflamación. Este es que la progresión de la trombosis en los sistemas, así mismo como la alteración del flujo. Entonces el flujo se puede alterar, hay un flujo turbulento y también si podemos observar acá hay una pequeña membrana blanquecina que es la fibrina que se está formando, mientras más día es o en la zona donde sea mayor turbulencia, como en este caso que hay los acoples, hay riesgo de formación de fibrina. Por eso que es importante mantener una anticoagulación adecuada. De todas maneras, a veces no podemos observar, pero en las zonas de los acoples, en las zonas de las conexiones es donde se va a formar la fibrina y posteriormente se forman los coágulos y puede llegar a una trombosis del circuito. Por eso que es importante iniciar la anticoagulación después de que se ha canulado al paciente para mantener un objetivo de TTPA de 60 a 70 segundos, inicialmente con una dosis de infusión de mantenimiento entre 10 a 40 unidades por kilo por hora, con la finalidad de alcanzar el objetivo. De esa manera, cada centro debe manejar su programa o su normograma de anticoagulación con la finalidad de evitar esta trombrosis. Lo que se recomienda en las guías es utilizar heparina como primera elección, utilizar monitorización con el TCA-TTPA, utilizar otros medicamentos si está contraindicado la heparina, como la bivalirrubina, o en todo caso, pacientes que están ya con anticoagulación, tener medidas protectoras para evitar eventos tromboembólicos, como mantener la apertura de la válvula aórtica, es decir, tener un flujo adecuado que permita aperturar la válvula aórtica y no haya éstasis en el lado izquierdo, mantener flujos de sangre del dispositivo por encima de 2 litros por minuto, evitar que el circuito genere flujos turbulentos, es decir, evitar acodamientos, evitar muchas conexiones, evitar llaves innecesarias, asimismo utilizar circuitos que sean biocompatibles y permitir descarga del BI en caso de ser necesarios a través del uso de balones de contrapulsación o a través de utilización de un ventil del ventrículo izquierdo, es decir, colocar una cánula en el BI para drenar el lado izquierdo. Y lo que se recomienda es un control diario de ecocardiografía para descartar trombosis en el ventrículo izquierdo, ¿no? Es importante que todos los dispositivos canulados o todos los dispositivos invasivos, verificar las zonas de punción, verificar los drenajes, no realizar punción arterial ni venosa, no retirar
catéteres invasivos, algo que sea necesario, que tendrá que suspender la heparina porque hay un alto riesgo de que el paciente sangre. Cuando ya el paciente está con un sangrado incontrolado, sea de dispositivos invasivos o sea un sangrado gastrointestinal, suspender inmediatamente la heparina hasta controlar el sangrado. Y para terminar, dentro del monitoreo es importante el oxigenador, y el oxigenador cursa con complicaciones. Una es la formación de trombos, la condensación y la falla que puede haber en el oxigenador. Por eso que en esta zona, dependiendo del oxigenador que manejemos, se puede formar fibrina y trombos. Por eso que es importante cuantificar el contenido de oxígeno tanto en la pre y postmembrana. Es importante tener dentro de cuando los valores o haya sospecha de disfunción del oxigenador, que los valores en el oxigenador del PO2 pueden disminuir o su oxigenador baja el PO2 por debajo de 200 milímetros de mercurio. La diferencia delta entre el CO2 venoso y el CO2 arterial está por debajo de 8 milímetros de mercurio. La presión transmembrana puede incrementarse por encima de 120 y la presión premembrana también se incrementa por encima de 300 milímetros de mercurio, en donde cuando ya hay una falla del oxigenador total, se tiene que cambiar el circuito, dependiendo del circuito que manejamos, si es integrado o no, o solamente cambiar el oxigenador. Y otro cuidado de enfermería que tenemos que tener es evitar la condensación, ¿no? Y la condensación se forma porque pasa agua temperada dentro del oxigenador y se forma condensación, y la condensación puede disminuir el intercambio de gases o la eliminación del CO2, de tal manera que en el turno, cada 2 horas o cada 6 horas, podemos incrementar, aperturar la tapita de liberación de la condensación, incrementar el aire de oxígeno a 10 litros por espacio de 20 o 60 segundos, para esta manera eliminar el CO2, eliminar la condensación, mejor dicho, eliminar la condensación para favorecer el intercambio de gases y que siga funcionando adecuadamente el oxigenador. También es importante auscultar el oxigenador, auscultar el motor, verificar que los ruidos sean de un flujo continuo, no haya ruidos sobreagregados porque se puede formar trombos en la bomba centrífuga, así que es importante auscultar para identificar cualquier ruido alterado. Y en el caso hubiera una complicación como parada de bomba, utilizar rápidamente, dependiendo del dispositivo que utilizan, si es con asistencia manual, rápidamente pasarlo a asistencia manual o pasarlo a asistencia continua en los casos de los últimos ECMO que han venido, como son los ECMO Lite, que permiten, no tiene manipulación manual, sino cambio a asistencia eléctrica, de tal manera que mantengamos el flujo continuo y de esta manera el paciente no se forme trombos en el sistema. Y dentro de la movilización del paciente, debe ser con mucho cuidado, con 3 personas, para evitar la decanulación, evitar el acodamiento, inclusive trasladar los procedimientos como tomografía, donde el paciente se puede complicar, se puede decanular, y son estos momentos en donde los pacientes pueden tener mayor complicaciones. Es importante que durante el traslado, nosotros como personal de enfermería debemos comprobar que la batería del dispositivo estén al 100%, tener adecuado nivel de oxígeno, tener 1 o 2 balones para el traslado, comprobar los accesos vasculares, venosos y arteriales. En caso que el paciente va a ser sometido a una cirugía, se debe suspender la heparina hasta 2 horas a 4 horas, dependiendo del tipo de cirugía. Tener y verificar la reserva de hemoderivados en el banco de sangre, así mismo como comprobar las posiciones de las líneas y las cánulas. Y durante el traslado es importante que el personal especialista en ECMO que tenga experiencia en el traslado de estos pacientes, sea a tomografía o a sala de hemodinamia, esté en todo momento presente. Y se fije adecuadamente las cánulas si va a ser sometido a una mesa de quirófano, o en este caso a una mesa de tomografía, verificar adecuadamente que las líneas y las cánulas estén por encima del paciente y entonces vaya a obstruir en el momento de desplazamiento de la mesa. Y terminando, para finalizar, el cuidado humanizado como un punto importante. Es importante que todo el personal que manejamos estos pacientes tenga una comunicación directa con la familia, con el paciente, cuando esté despierto, explicar el funcionamiento, los beneficios y las complicaciones que pueden tener. Asimismo, enseñar y lograr una participación en su cuidado, facilitar la visita continua de familiares y en algunos casos amigos muy cercanos a los pacientes. En los casos ya el paciente esté despierto, esté todavía con dispositivo, facilitar comunicaciones virtuales por videollamada de amistades, utilizar medios de recreación como la música, video de lectura, todas las medidas necesarias
para suplir y disminuir el estrés que tienen estos pacientes cuando están sometidos a estos dispositivos y no se pueden desplazar y pueden estar días hasta semanas en la unidad de cuidados intensivos. Como conclusiones, el ECMO previene la disfunción multiorgánica en los pacientes en shock cardiogénico refractario por falla cardíaca aguda, falla cardíaca descompensada, hasta lograr la recuperación cardíaca o implantar otro dispositivo de larga duración o realizar un trasplante cardíaco. Es importante que los cuidados de enfermería del paciente con ECMO requiere del manejo especializado de personal con experiencia, personal que esté capacitado y que esté en entrenamiento continuo. ¿No? Eso es dentro de lo importante que debemos tener todo lo que manejamos ECMO y todo el personal o todos los equipos que van a comenzar a manejar ECMO, la capacitación, el entrenamiento y contar con personal de experiencia que los capacite, que nos capacite, que nos actualice para el manejo adecuado y brindar los cuidados de enfermería necesarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Magíster Miguel Albino. Vamos a revisar el chat si es que hay alguna pregunta. Hay una pregunta de Consuelo Fernández. En cuanto a la prevención de la coagulación, ¿la heparina se utiliza en el circuito de manera continua y cuál es la dosis general? Ok, depende de los centros o de los equipos que manejan EMO. No hay equipos que manejan o la infusión de heparina dentro del circuito, que les ha ido muy bien. Dentro de nuestra experiencia, nosotros no lo manejamos en el circuito, lo manejamos por una línea independiente, por CBC, que también nos va muy, muy bien. Lo que recomiendan en general es evitar las manipulaciones del circuito, ¿no? Y si los equipos van a manipular, sea lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, lo importante es que una vez iniciada la heparina, no se esté cambiando de línea, si lo vamos a iniciar por si lo van a iniciar la heparina por el circuito, quedará ahí hasta el final, salvo que se cambie el circuito, si lo van a iniciar por CBC, queda en una sola línea. Pero lo importante es alcanzar los objetivos deseados, que puede ser un TTP entre 60 y 70. Podemos iniciar de 6 a 10 unidades kilohoras. Después que hayamos comprobado que el paciente no tenga sangrado, después la canulación, no verificar en las primeras 3 horas que no tenga débitos por encima de 50 cc de sangrado, es en el momento ideal que vamos a iniciar la heparina para evitar la trombosis, ¿no? Bien, licenciado, muchas gracias por su disposición para compartir todos sus conocimientos y siempre estar presente con nosotros, apoyándonos en el curso. Bueno, ya se encuentra en línea el doctor